La familia está conformada por seres humanos que Dios hizo a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 2 o capítulo 1. Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27 nos habla del origen de la existencia humana. Nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, varón y hembra nos hizo. Génesis capítulo 2, el verso 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y de ahí salimos estas estampas, estas bellezas, las mujeres. Yo no sé si usted se considera bonita. Si se mira en el espejo y no lo ve, pues trate de verlo, de creerlo. Somos hechas a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 2, el verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, que la familia es una institución creada por Dios. Podemos encontrar ese origen bíblico. La familia tiene un marco normativo. En su artículo 42 de la Constitución Política de Colombia dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que está constituido por vínculos naturales o jurídicos, por la voluntad de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Lo cierto es que la familia a lo largo de la historia ha venido tomando otras formas, otros tipos, y hoy en día no solamente miramos ese tipo de familia convencional, conformado por mamá, por papá y por hijos, llamado nuclear, sino que vemos también otras tipologías como monoparental con jefatura masculina, conformada por el papá y los hijos, o monoparental con jefatura femenina, conformada por la mamá y los hijos, o la unión de esos dos tipos de familias monoparentales, la cual algunos llaman simultánea, otros reconstituidas, otros compuestas o ensambladas. Y también hay otro tipo donde están todos abuelitos, abuelitas, primos, primas, le llamamos extensas, y en ese orden de ideas pueden haber muchos tipos de familia, pero lo más importante es que en esa familia está el poder de Dios. La familia ha experimentado o experimenta diferentes situaciones y de acuerdo a cómo se manejan, es posible que podamos ayudar a formar seres humanos o podamos ayudar a la deformación de los mismos. Es posible que en vez de ayudar a que un ser humano se le desarrolle su personalidad de manera sana, lo que hagamos es causar heridas hasta el punto que en algunas personas miramos diferentes situaciones de carácter psicológico, emocional, que les perturban, u otros algo más complejo y son trastornos de personalidad. Algunos, debido a nuestras conductas, nos vemos en la necesidad de resolver situaciones que pueden ser dolorosas y para algunas pagar un precio muy alto, porque para algunos les es muy difícil perdonar, les es muy difícil pedir perdón. Pero gracias al Señor Jesús, porque lo tenemos a Él, y cuando Él llegó a nuestra vida, marcó la diferencia. Ya no somos los mismos, ¿cierto? Hay una diferencia entre el ser humano que conoce a Dios o que conoce de Dios y el ser humano que está lejos de Él. Cuando se está cerca de Él, se está cerca de esa luz verdadera que alumbra y permite que el pensamiento del ser humano sea iluminado por Él. Entonces tal es el pensamiento del hombre, tal es Él. Vamos a mirar las heridas. Una herida emocional o psicológica hace referencia cuando tú sufres un agravio, cuando alguien te dice algo que te hace sentir triste, que te hace sentir mal, que para algunos quizás nos sintamos frente a aquello que nos hicieron, nos dijeron, bastante heridos profundamente y lo expresemos de tal forma que algunos dicen tu conducta o tú, porque hay quienes determinan un todo a la persona y dicen tú, en vez de decir tu conducta me ha herido hasta lo más profundo de mi ser. U otros no lo manifiestan de esa manera, sino a través de otras conductas que pueden ser desadaptativas, que no le permiten sentirse bien él ni hacer sentir bien al que tiene a su lado. Vamos a mirar entonces algunas posibles causas de heridas emocionales.
en la infancia y en la adolescencia. Esas posibles causas pueden ser quizás implementadas por papá, por mamá o por quien se encargó de tu cuidado, de mi cuidado. Y dentro de esas me encuentro con el rechazo. El rechazo antes de nacer o después de nacer. Antes de nacer porque no es del sexo que yo quería. Porque quería una niña y resulta que lo que hay ahí es un niño. Porque quería tener un hijo pero no con este hombre. Porque yo la verdad no me imaginaba teniendo hijos a esta edad. Y quizás esa persona empieza a rechazar a su bebé. Luego tenemos a ese ser, a ese neonato, a ese nuevo ser que empieza a ir desarrollándose poco a poco, pero sus características de personalidad no se van desarrollando como yo quisiera. Yo quería que fuese más serio, pero es demasiado risueño. O yo quería que fuese más extrovertido, pero se aísla y un tanto introvertido. Yo quería que se pareciera a mí, yo no quería que se pareciera a él. O físicamente noto que es igualito a ese hombre y yo ese hombre no lo quiero ver ni en pintura y tengo que verlo reflejado en ese hijo todos los días. Entonces hay una tendencia a rechazarlo a él. Es posible que eso cause heridas. Las comparaciones entre hermanos con palabras hirientes. Es que usted sí es muy bruto para las matemáticas. Mire cómo es su hermano de inteligente. De usted me dan muchas quejas. En cambio de su hermano, de su hermana siempre me hablan bien. Usted tan grande que está y todavía se hace pis, todavía se orina o en nuestro común popular todavía se está miando. Tan grande que está. Cuando venga sus amigos se lo voy a decir delante de ellos para que usted le dé pena, porque hay amigos suyos ya quizás ni se hacen pis, pero usted todavía sigue en las mismas. O cuando yo tenía su edad, yo no me comportaba de esa manera como usted lo estaba haciendo. Yo he sido una persona que en mi infancia, en mi adolescencia fui ejemplar. Por favor, ¿qué está pasando con usted? Entonces no solamente comparamos entre hermanos, sino que comparamos con otras personas o comparamos con nosotros mismos. Las comparaciones desde todo punto de vista pueden ser maltrato psicológico. Ser miembro de una familia disfuncional, donde sus dinámicas relacionales son difusas, donde el conversar no hace parte de la cotidianidad, donde las agresiones verbales y físicas son las que se utilizan para tratar de canalizar las cosas, de controlar lo que yo quiero, donde niños crecen viendo cómo sus padres se violentan, se dicen cosas fuertes, se golpean, donde niños son corregidos a través de la conducta de maltrato, donde sus padres o quienes son sus cuidadores consumen sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, o quizás otros están sumergidos en la conducta de alcohol y vienen casi todos los días bastante borrachos y los hijos crecen en esos ambientes disfuncionales. Niños que fueron abandonados por sus padres y quedaron al cuidado de alguien que no era el idóneo. Una persona, un tío, un familiar, un vecino que se ha encargado de utilizar a ese niño para su propio bienestar, pero no le ha brindado afecto a él, sino que lo ha utilizado para hacer cantidades de actividades, lo ha explotado de diferentes formas. Ausencia de los padres en la vida de los hijos. Es posible que nosotros estemos viviendo con nuestros hijos, pero es posible que estemos en casa, pero realmente no estamos para ellos. Quizás salimos desde bien temprano y llegamos bien tarde. O quizás llegamos a buenas horas, pero no invertimos tiempo en nuestros hijos. Somos ausentes y esa ausencia les ha hecho daño. Entre más cerca estamos de ellos, más tenemos oportunidad de poder cultivar en ellos valores, poder fortalecer en ellos aspectos de su personalidad que se van desarrollando. Entre menos compartimos con ellos, entonces menos tenemos la posibilidad de poder ayudar a formar un ser humano como debe ser. Entonces hay padres ausentes en la vida de sus hijos, porque nos encerramos en que necesitamos solo calidad de tiempo. A mi juicio personal considero que no solamente es calidad de tiempo, en lo posible tiempo y calidad de tiempo. Entre más tú y yo nos acercamos al Señor, más tenemos de Él. Más empezamos a sentirnos gozosos,
Vienen a situaciones difíciles, pero yo estoy cerca de la fuente, entonces yo me siento bastante complacido sabiendo que alguien está conmigo. Entre más estamos cerca de nuestros hijos, más podemos aportarles a ellos. Desatención ante sus necesidades. Es posible que les demos alimentación, es posible que le demos vestido, es posible que hemos pagado un buen colegio, es posible que le compramos sus útiles escolares, pero es que son todas las necesidades que en lo posible deben ser suplidas. No es solamente garantizarle un derecho o algunos derechos, sino que hay que procurar garantizar todos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos necesitan afecto y muchas veces creemos que comprándolos con cosas materiales vamos a poder cubrir aquello que hace falta. El afecto no se compra con dinero, no se puede pagar con dinero. Se necesita de ese otro ser humano que nos exprese qué tanto nos quiere, que aun cuando nos corrija lo haga con afecto, que uno sepa que ahí está esa persona para uno cuando uno más la necesita, supliendo las necesidades de toda índole. Solo detenernos en las fallas o debilidades. Es fácil para el ser humano empezar a mirar a otro y detenerse solo en lo que hace mal. Es fácil como padre de familia o cuidador detenernos a mirar en qué se equivocan. Y mire que se equivocó en esto y otra vez tengo esa queja de usted y otra vez vuelve a recaer en aquello de lo que tanto hemos hablado. Pero qué difícil nos es empezar a mirar lo bueno que hacen. Qué difícil parece ser que nos es empezar a fortalecer aspectos de su personalidad, empezar a decirle: usted es inteligente, usted es capaz, en esto se equivocó, pero sé que esta experiencia le ayudará a no volver a equivocarse en lo mismo. Y si quizás vuelve a equivocarse, aquí estaré yo para apoyarle a usted a que pueda ir creciendo, pero no detenernos solo en aquello que no hace tan bien. Si usted y yo estamos en una empresa laborando y ese jefe empieza a detenerse solo en lo malo que hacemos, uno empieza a desmotivarse un poco, y eso que uno ya está grandecito, ¿cierto? A uno le gusta que el jefe le diga a uno: qué bien lo que hiciste, muchas gracias por lo que hiciste, yo sé que nos está pagando por hacer eso, o te estoy pagando por hacer esto, pero te agradezco por hacerlo tan bien. Uno empieza a sentirse motivado y eso le dan ganas a uno de seguir haciendo las cosas mucho mejor. Así puede suceder con los hijos. Hay que fortalecer aspectos de su personalidad. Las separaciones. Por eso es tan importante que el ser humano no se afane en casarse. No es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco es bueno que esté mal acompañado. A veces nos afanamos porque hay una sociedad que nos presiona. Hay una sociedad que marca unas pautas, unas edades y dice: mija, te estás quedando. Te han pitado varios trenes. Ya estás lista, no vas a poder tener hijos. Y al chico le dicen: ponte pilas. Y entonces esa persona se empieza quizás a dejarse presionar. Y aquella persona que en determinado momento ni le llamaba la atención, debido a esa presión empieza como a mirar como que yo creo que puede ser, yo creo que es el último barco que hay para mí, me voy a agarrar, me voy a meter en ese barco, y después el embarcado es usted. Entonces nos dejamos presionar, pero los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca del Señor, usted y yo, estar cerca de Él, sabemos que Dios es fiel. Y que si este tren me pita, con confianza seguiré caminando y esperaré en la siguiente parada, porque Dios a sus hijos le tiene lo mejor. Pero nos afanamos y luego algo no nos gusta y nos parece que la separación es la mejor conducta, y la separación hace daño. Hay hijos que no quieren que papá salga de casa porque temen que no vaya a volver. Papá, es que te vas y ¿será que vuelves? O empiezan a mirar que se separan, vuelven, se separan, vuelven. Eso hace daño. El divorcio es devastador. La literatura científica dice que afecta negativamente el adecuado desarrollo de la personalidad del hijo, de la hija. Pero hay quienes miran el divorcio como una alternativa para salir de cosas. Usted mire en la farándula cómo la gente se casa y luego ya no, que divorciados, y luego vuelven y se casan, y es un desorden que tiene la persona de acuerdo a la forma como nosotros hemos aprendido de Dios. Nos parece que es muy desordenado. Pero claro, es una población que vive su vida de acuerdo a otros modelos.
pero nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo al modelo de la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y si llegan los momentos difíciles en la relación de pareja, yo puedo decir confiadamente: me acercaré a mi Señor y mi Señor tendrá solución para aquello que está necesitando mi familia. El abandono es muy devastador. Nadie quiere abandonar. O sea, nadie quiere sentirse abandonado. No queremos que nos abandonen. No nos gusta experimentar eso. ¿Cuántos padres y madres de familia han abandonado el hogar? Han dejado a sus hijos tan pequeñitos, dejando a sus hijos, y ellos han tenido que crecer con ausencia de ese papá o de esa mamá. Yo sé que hay muchas madres que han criado a sus hijas, digámoslo así, solas, han luchado por sacarlos adelante y han logrado muchas cosas. Gracias a Dios admiramos eso. También hay padres que han logrado sacar solitos a sus hijos, pero sabemos bien que es mucho mejor dos que uno. Que en lo posible hay que luchar porque estén esos dos ahí criando a ese niño, porque por mucho que yo como mamá trate de ser papá, no lo voy a lograr. El papel del papá es del papá, el de la mamá es el de la mamá. Podré hacer algunas cosas que le corresponden a papá, podrás hacer tú algunas cosas que le corresponden a mamá, pero no podemos hacer las dos cosas. Solo el Señor es quien suple aquello que haga falta. Entonces se necesita que podamos nosotros seguir adelante, perseverar, porque si abandonamos el hogar, abandonamos a unos niños, abandonamos unos seres humanos que están en una etapa de crecimiento, donde si es en la primera infancia donde se sientan las bases para el desarrollo emocional, psicológico y social, hacemos un daño fuerte. Si es la adolescencia, que es una etapa donde sigue formándose esa personalidad, si estamos ausentes ahí, es posible que nuestra ausencia haga mucho daño. El abandono es totalmente devastador. Personas víctimas de violencia sexual u otras formas de maltrato. Niños que fueron víctimas de abuso sexual. Ayer le explicaba a los adolescentes qué era el abuso sexual, porque yo he escuchado narrativas que dicen: casi me abusan al niño, casi. Y uno dice: ¿cómo casi? Casi significa que por poquito esa persona fue un poco más allá. Pero el abuso sexual es la utilización de un niño, de una niña, de un adolescente en una actividad sexual que él no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento. El abuso sexual puede ser con contacto físico, cuando hay tocamientos o caricias en genitales o demás zonas erógenas del cuerpo, o cuando se le solicita a ese niño, niña o adolescente que toque o acaricie los genitales o demás zonas erógenas del cuerpo de ese presunto agresor. Pero el abuso sexual no es solamente eso, es ir todavía un poquito más allá con el contacto físico. El abuso sexual también es sin contacto físico. Es obligar a los niños a ver pornografía, obligar a los niños, a las niñas, a que vean cómo los demás tienen experiencias sexuales en su intimidad. Es hacerles propuestas de carácter sexual explícita, es desnudarse enfrente de ellos, es empezar a hacer cosas enfrente de ellos que no están bien para la edad que tienen. En ese orden de ideas hay niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual. Para el año 2018 hubo aproximadamente 26,000 peritaciones por abuso sexual, 26,000 casos de presunto abuso sexual. De esas 26,000, 22,000 fueron mujeres. Y de esas 22,000, una cantidad que fueron niños, niñas y adolescentes las principales víctimas. Y de esa cantidad hubo niñas que lamentablemente quedaron en embarazo. 9,000 y algo niñas entre 10 y 14 años embarazadas. Qué triste, ¿verdad? Pero es que la violencia sexual no es solo abuso sexual. La violencia sexual también es explotación sexual comercial. Padres o madres de familia o cercanos a ellos que empiezan a utilizar a los niños para que hagan actividades sexuales y alguien gana dinero por eso.
También es trata de personas con fines de explotación sexual, y es cuando trasladan a esos niños hacia otros lugares, hacia otros municipios del país o hacia otros países. Hay niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de ese flagelo, o algunos de los aquí presentes quizás en su infancia y en su adolescencia fueron víctimas de eso. Eso causa heridas que la literatura dice que pueden ser, dejar huellas que pueden ser tan devastadoras que jamás se pueda recuperar de ellas. El asesinato de un padre o de una madre no es lo mismo que sepa que mi familiar murió de muerte natural, que ya sabía que podía suceder porque estaba con una enfermedad terminal. No es lo mismo que muera de un infarto, algo fulminante para lo cual yo no alcancé ni a asimilar que lo podía perder hoy. Ahora es más complejo si muere a causa de una muerte violenta. Eso va a ser más devastador. Hay niños, niñas y adolescentes que fueron testigos de cómo murieron sus padres de manera violenta. Y hay quienes han experimentado el que un familiar se le haya suicidado. Si un familiar se suicida, uno empieza a manejar posiblemente algunas culpas. Quizás fue porque cómo me comporté, quizás fue porque yo no hice lo que me pidió, quizás fue porque no ayudé a lavar los platos, porque la madurez de ellos les permite quizás considerar que es culpa de ellos la conducta de los adultos. Y quiero decirte, niño, niña y adolescente, cada adulto es responsable de lo que hace. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero no solamente en la infancia y en la adolescencia se causan heridas, porque posiblemente hay alguien aquí que diga: a mí no me causaron heridas cuando estaba pequeño. Viví una infancia y una adolescencia bien. Nací en un hogar cristiano donde hubo unos padres respetuosos. No me criaron mis padres, pero me criaron mis abuelos que me dieron buen afecto y estuvieron ahí para mí. Pero quizás te casaste y con la persona que te casaste has vivido cantidades de cosas. Es un hombre que te violenta o es una mujer que te violenta. Es un hombre que te es infiel o es una mujer que te ha sido infiel. Y ese tipo de conductas es posible que causen heridas bastante profundas. No es lo mismo que me digan a mí: mi amor, por favor, regálame esto, a que me digan: déme eso. Y de paso le añadan bruta, torpe, tonta, no sirve para nada. Cada vez está más gorda, tiene llantas de todos los tamaños. Qué ridícula se ve, usted se ve maluca. No es lo mismo a que me digan a mí: qué bonita te ves, aunque yo me mire el espejo y diga: pues ni tanto. Tengo un hombre que yo pensé que me iba a empezar a hacer sentir como wow, como toda una reina. No, pero ese hombre me hace sentir a mí como lo peor. Yo sé que no tengo un cuerpo tan agraciado, pero el bendito me hace sentir peor de lo que debería sentirme. Esta persona me está causando heridas con su conducta. Yo creo que nosotros como hijos del Altísimo somos generosos, pero nuestra generosidad no llega hasta compartir nuestra pareja. Ay, venga, le comparto mi pareja. Quiere decir que la infidelidad es una conducta que causa un daño bastante profundo, causa unas heridas bastante profundas. Relación de pareja quebrantada producto de relaciones sexuales traumáticas. Porque tengo una pareja que de día me trata como un tigre, como un león y todo el día me trata mal, pero de noche sufre de Transformers. En la noche es miau, guau, 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 guau. Pero de día me trata feo. De día no me agradece por el desayuno. De día no está atento, no se despide de mí, no me dice ni Dios le bendiga, es que ni me habla. Pero de noche es mansito o mansita, lindo. O quizás hasta la palabra de Dios utiliza para lograr su bienestar sexual. Y en vista de que su pareja no le responde, hasta la palabra se la cita. Dice: no os neguéis el uno al otro. Y usted se está negando. Salvo que sea por mutuo acuerdo y los dos no estamos de acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración y los dos no estamos orando. Pero volveos a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia y usted me está mandando a pecar.
Posiblemente la pareja venga y diga: hágase, Señor, su voluntad. Pero es una forma de violentar bastante terrible. Es utilizar la palabra para violentar a esa otra persona. Es obligarla a tener intimidad sexual alejado de lo que verdaderamente debería ser esa experiencia íntima. Eso hace daño. El que su esposa se sienta como un objeto sexual que solo sirve para eso y solo nos acercamos a esa pareja cuando necesitamos aquello, pero luego que tenemos aquello damos la espalda y tratamos de cualquier forma a la persona. Pero eso no solamente le ocurre a la mujer, no solo la mujer es víctima de eso, también el hombre es víctima de eso. Pobrecitos los hombres utilizados como objeto sexual. Y si no les benefician, entonces le dicen: usted no sirve para nada, usted es peor que nada, usted. Entonces empezamos a agredirnos de una manera bastante fuerte. Quizás en la pareja no se estén viviendo esas situaciones, si usted ya haya llegado a la vejez, haya llegado a la senectud y usted dice: yo nada de esas cosas viví. Pero posiblemente ahora, en esta etapa de tu vida, sufres el abandono de tus hijos. Criaste hijos que ahora no se interesan en llamarte. Criaste hijos que ahora ya no se interesan en compartir tiempo contigo. O quizás no los criaste, pero los quieres cerca de ti, de alguna u otra manera quieres tener contacto con ellos, pero tienes unos hijos que te utilizan, que te maltratan, que se benefician de algunas economías tuyas, de algunos bienes que tienen, que solo se acercan a ti cuando tienes algo para darle. Y muchos de los adultos mayores son violentados mayormente por los hijos. Y el adulto mayor permite todo eso por dos elementos posiblemente. Uno, por dependencia afectiva, por afecto, porque necesita afecto. Y lo otro, por problemas económicos. Entonces vemos cómo hay abuelitos, abuelitas que sus hijos ya no se preocupan por ellos. Que ellos no tienen ni qué comer, pero tiene un hijo que viste súper bien, que anda bien en un buen vehículo, que tiene un buen empleo, pero no se acuerda de que tú existes. Eso es una forma de violentar a los abuelitos. Pero si nuestras conductas se quedaran en que las hicimos y ya no pasó más nada, pero resulta que nuestras conductas hacen mella posiblemente en la vida de las personas. Y de alguna manera tiene que manifestarse todo aquello que hemos vivido. Y una de las formas de manifestarse la vamos a encontrar en que hay personas que se irritan de manera excesiva. Es normal que yo me irrite en mis días menstruales. Es normal que me irrite si el sol está caliente. Es normal que me irrite si llega la hora del almuerzo y no está, y veo tan fresca a la otra persona que debía cumplir con eso y no lo hizo. Pero hay gente que se irrita excesivamente y no le miramos nosotros explicación a ello. Hay gente que experimenta una sensación de tristeza que es persistente, que no desaparece. Empiezas a analizar que tienes todo aquello que se debería tener, pero te sigues sintiendo triste. Hay gente que cursa por episodios depresivos u otros se han configurado unos trastornos depresivos y empieza a buscar razones para ello y no los encuentra. Hay gente tan dependiente afectivamente que aunque aquella persona les maltrate, les trate de manera terrible, insisten en seguir viviendo con ella, insisten en seguir viviendo con él, pero es porque han desarrollado una dependencia afectiva que me golpee pero que no me deje. Hay gente inestable emocionalmente que unos días están diciendo: vamos a hacer esto, hagámonos estos planes, me quedé sin empleo, pero ahora vamos a montar un negocio de empanadas, de avena, nos va a ir súper bien. Y empezamos a imaginarnos que con la avena y las empanadas vamos a poder pagar tal cosa y comprar aquello y hacer unas inversiones mayores, pero luego estamos diciendo: qué pereza, eso no es como buen negocio. Pero tiene más que ver con la inestabilidad emocional. Inestables espiritualmente, un día estamos fervorosos diciendo que con el Señor para las que sea, que vamos a luchar por servirle al Señor, que vamos a ganar almas para la gloria del Señor, pero otro día estamos diciendo: el evangelio es duro, esto no es fácil. Ajá, y las almas que iban a ganar, que se salven solas si pueden, pero esto no es fácil. Es decir, que aquello que ha pasado en nuestra vida de una u otra forma tiende a manifestarse. Ira explosiva.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es normal que nos airemos frente a algunas cosas, pero hacerlo de manera explosiva está hablando que posiblemente haya algo allá que no esté resuelto. Aislamiento social. Te cuesta socializar con las personas y las personas están pensando que tú eres muy engreída, muy engreído, pero lo que pasa es que a ti te cuesta socializar. Cuando vienes a los servicios de culto, procuras que se termine y te vas. Hay reuniones y casi no quieres participar porque te cuesta socializar. Siempre hay algo ahí que no te hace sentir tan cómodo relacionándote con otras personas. Baja autoestima, te sientes menos que los demás, estimas que no te cuentas con tantas capacidades para poder afrontar cosas. Hay gente que te dice, por favor, cuento contigo para aquello, pero tú no crees que puedas dar la talla. Baja tolerancia en sus relaciones interpersonales, nos cuesta aceptar las diferencias, siempre estamos mirando cómo reparar al otro, siempre nos cuesta aceptar que hay seres humanos que ríen mucho, hay otros que casi no ríen, que hay el que piensa de esta manera y el otro piensa de la otra. Me cuesta tolerar eso y tiendo a tener conflictos con las personas cuando me relaciono con ellas. Perfeccionismo, es decir, una sensación de que nada de lo que haces es lo suficientemente bueno. Te dijeron que hiciste este arreglo floral muy bonito, pero tú dices, no, eso pudo haber quedado mejor, eso le faltó esto otro, y siempre estás pensando que no haces las cosas tan bien. Eso no es tan cómodo para ti ni para el que está a tu lado. Resentimiento, rencor, odio, amargura. Se han anidado en el corazón una cantidad de cosas a causa de aquello que vivimos. Dificultad para perdonar. Digo, yo perdono pero no olvido. Y cuando lo digo con una carga emocional, porque no es lo mismo que dijera, yo perdono pero no olvido. Cuando yo digo, yo perdono pero no olvido, ni creas que voy a olvidar eso que hiciste. Te perdoné, pero jamás olvidé. Y resulta que yo voy a recordar posiblemente, pero ahora voy a recordar sin ese dolor. Y eso puede ser un indicador de que perdoné, pero me cuesta perdonar. Así que a mí el que me la hace me la paga. A mí me cuesta perdonar. Sentimientos de culpabilidad. Siempre te estás sintiendo culpable. Me estoy sintiendo culpable por todo lo que pasa. Bajo autoconcepto, imagen y autorrechazo. Tengo un concepto de mí tan bajo y me rechazo a mí mismo, a mí misma. Hay chicos o chicas que tienden a hacerse daño, conductas autodestructivas para tratar de canalizar todas esas cosas que tienen anidadas ahí. Y esa es una manera de expresar su inconformidad frente a todo lo que ha ocurrido. Miramos no solamente las ideaciones suicidas, sino los intentos suicidas o las conductas que tratan de llamar de una u otra forma la atención. Temor al futuro e inseguridad. ¿Para qué estudiar si el Señor viene pronto? ¿Para qué montar un negocio si el Señor viene pronto? Y la realidad es que Él viene pronto. Pero mientras eso sucede hay que tener planes aquí para poder nosotros ir creciendo en muchos aspectos. Pero me cuesta porque tengo temor al futuro. Soy una persona insegura. Soy una persona que no me armo planes porque no creo que yo los pueda lograr. Yo me encontraba leyendo un poco con algo que mencionaba Trujillo. Decía, si una persona se instala en el pasado, anula su presente e hipoteca su futuro. En esta mañana hemos hablado de unas posibles causas de heridas emocionales en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en la senectud. De unas posibles causas, porque pueden haber más, o puede que esas conductas no te hayan causado heridas a ti. Entonces hablamos en términos de posibilidades. Y hemos hablado de algunas formas de manifestarse. Pero necesitamos tomar decisiones frente a todo aquello que ha pasado en nuestra vida, que está pasando en nuestra vida y que no queremos que siga pasando. Entonces Trujillo dice eso, si una persona se instala en el pasado, me hicieron aquello, por eso es que yo soy así, porque es que aquello que me hicieron yo no me lo he podido sacar de la mente. Entonces dice que esa persona anula su presente.
Es decir, no vive el presente como deba vivirlo. No agradece a Dios por la oportunidad de vida que tiene, por todas las cosas buenas que le han pasado, sino que se concentra en lo no tan bueno que le ha pasado. Y entonces dice que anula su futuro. ¿Qué futuro tendría esperanzador cuando lo que he vivido ha sido tan fuerte? Pero mira lo que dice el Señor en su palabra, que es mucho más profundo. San Mateo capítulo 18, el verso 23 al 35 nos habla de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y es tan importante. Nadie está desestimando lo que pasó. Sé que lo que vivimos en la infancia y en la adolescencia pudo haber sido fuerte. Sé que lo que vivimos fue tan fuerte que a algunos no se nos borra de la mente todas esas experiencias traumáticas. Sé que quizás en la vida adulta hemos vivido o estamos viviendo cosas bastante duras posiblemente. Sé que quizás en la vejez sufres por cantidades de cosas, pero es necesario que nosotros que nos hemos acercado a Dios, que hemos conocido de Dios su misericordia tan enorme, podamos actuar de acuerdo a como Dios ha actuado con nosotros. Nosotros llegamos a sus pies y Él no empezó a reprocharnos todo cuanto hicimos. Él extendió sus brazos, abrió sus brazos para nosotros, porque con amor eterno Él nos ha amado a nosotros. Desnudó su brazo, nos sacó del lodo cenagoso y no solamente nos sacó y nos dejó ahí, no, nos ha sentado en lugares altos y celestiales. Ya no vivimos nosotros, mas ahora vive Cristo en nosotros. Nosotros somos unas nuevas criaturas. Pero no queremos perdonar. Nos cuesta. Y preferimos quedándonos anidados allá. Hay una función psicológica del perdón en la víctima. Y esa función psicológica tiene que ver con anidar en su corazón todas aquellas cosas que le han pasado y empezar a procesar unos pensamientos que son encaminados a ver cómo se las desquita por aquello que le hicieron. Entonces, cuando somos niños decimos: cuando esté grande me las desquito. Cuando tenga tal edad voy a hacer tal cosa para desquitármelas. Con esta no me quedo. La esposa victimizada por su esposo dice: déjalo estar para que vea que me dé un papayazo, para que vea que se la hago, para que también le duela como me ha dolido a mí, o viceversa. Y cada quien busca mirar a ver cómo hace para desquitársela por aquello que ha sucedido. Pero es tan necesario que nosotros entendamos que el Altísimo ha dispuesto que cosas ocurran en nuestra vida y de ellas aprender. A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya no puedo devolver el tiempo para no vivir aquello que viví. Lo que viví ya lo viví. Dice un teórico: lo que pasó ya pasó. Es decir, si te maltrataron, si te hicieron, si no te hicieron, ya pasó. No puedo devolverme a remediar eso, pero sí puedo tomar una decisión en mi presente. Es: o me quedo en el pasado
y me quedo almacenando una cantidad de cosas en mi corazón, o decido soltar y vivir la libertad a la que nos ha llamado el Señor. Cuando hay quien está dispuesto a perdonar, pero falta quien se lo pida. Yo estoy dispuesta a perdonarlo, a perdonarla, pero que venga y quiero verlo ahí rogándome ahí. A ver, ahí. Te quiero ver es ahí. Si no te veo ahí, no te perdono. Quiero ver esto y esto otro. Porque es que el ser humano tiene una tendencia a eso, a que quiere que los demás vengan y le pidan perdón por aquello que le hicieron. Mire, yo me encontraba con una lectura de una persona. Alguien escribió acerca de María Florentina Pérez, de 87 años, natural de un pueblo de Zamora. Dice que no olvida los fusilamientos de su padre y de sus 2 hermanos en la guerra civil, que eran maestros y fueron denunciados por el alcalde del pueblo ya fallecido. Ella misma y su madre sufrieron la persecución del régimen. Cuando se le pregunta si perdona, responde: ¿y a quién perdono? Tiene, sin embargo, una actitud generosa cuando se le pregunta por el nombre del delator. Dice: no lo diré porque tiene hijos y los hijos no son culpables de las canalladas de los padres. Es decir, que nosotros queremos que siempre las personas que nos han hecho algo vengan y nos pidan perdón. Yo me imaginaba que algún día mi papá me las tenía que pagar. Y crecí considerando que él me las tenía que pagar. Y no solamente él, sino otros familiares más. Pero todo es tan diferente cuando uno llega al Señor. Porque cuando uno llega al Señor se encuentra con el amor más grande. Se encuentra con ese ser maravilloso, encargado de sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Y Él se encargó de sanarme y llevarme a perdonar lo que yo creía que mi padre u otros familiares me habían hecho. Pero es esa tendencia a querer que los demás nos pidan perdón por lo que hacemos, por lo que nos han hecho. En el Señor las cosas son diferentes. San Mateo capítulo 5, el verso 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿cuántas veces hemos ofrendado una ofrenda muy generosa, pero tenemos algo allá que sabemos que no se ha arreglado? ¿Cuántas veces nosotros empezamos a alzar las manos, a adorar a Dios, a cantar alabanzas, pero sabemos que hay algo que no hemos arreglado? Es necesario que la ofrenda que yo vaya a dar a mi Señor sea una ofrenda bastante agradable a su presencia. Que si hay algo que arreglar, lo arregle, porque no tiene sentido que yo dé millones en una ofrenda, que yo ayude para la construcción, que yo ayude para tal cosa a favor de la obra, cuando yo sé que he anidado en mi corazón una cantidad de cosas que no solamente me han hecho daño a mí, sino que le han hecho daño a los míos. Porque si yo estoy mal, es posible que toda mi familia esté afectada por ese mal que hay en mí o que ha sucedido conmigo. Oh, bendito el Señor. Hay una función psicológica del perdón en el agresor. La conciencia moral del agresor, tempranamente adquirida en el proceso de socialización, es un potente inhibidor. Se es consciente de las cosas malas que hacemos. Y por eso experimentamos un malestar, como un sufrimiento, algo que no nos hace sentir bien, como un castigo interno que nos dice: lo que hiciste estuvo mal hecho. Y hay quienes, además de un castigo interno de carácter moral, sufren otro que es de carácter jurídico, porque hay conductas nuestras o conductas de algunos que están tipificadas como delito y lo han llevado a tener que pagar por eso. Pero posiblemente haya gente que no esté pagando por el delito que cometió, pero posiblemente dentro de sí hay algo moralmente que no lo hace sentir bien. Oh, aleluya. Pero gracias al Altísimo, porque en Él tenemos la oportunidad de poder ser perdonados, y con ese perdón que el Señor nos ha dado, poder tener la amplitud de perdonar a otros.
Y entonces el ser humano utiliza algunas estrategias de afrontamiento ante la culpa. Me siento culpable por aquello que hice, pero no lo voy a demostrar. Hay padres de familia aquí que saben que sus conductas han hecho daño a sus hijos, pero no lo quieren demostrar porque creen que eso es mostrar debilidad. Hay madres de familia que han hecho cosas que no han estado bien, pero que mis hijos no les voy a mostrar nada porque no quiero. O así en la relación de pareja, sabemos que hemos hecho cosas mal, pero decimos, primero digna yo, jamás indigna, como dice un dicho por ahí. No queremos reconocer, utilizamos estrategias que nos permitan manejar un poco la culpa. Hay quienes niegan la negación, hay quienes minimizan. Ay, lo que yo hice tampoco es que hubiese sido tan grande. Ay, pues ¿y cuántos no vivieron eso? El padre de familia dice, cuando yo estaba pequeña a mí también me hicieron eso. Empieza a proyectar en el otro la culpa de aquello que hizo. Es que la culpa es de ella. Es que ella se lo buscó, es que él se lo buscó, es que jamás debió comportarse como se comportó. Hay otros que ante la culpa se reprimen emocionalmente, guardan allá todo aquello y una manera de poder de pronto tratar como de negociar esa culpa es a través de ese remordimiento, a través de todas esas cosas allá dentro de sí que lo llevan a adoptar conductas destructivas y autodestructivas. Es decir, que en vez de arreglar las cosas maltratan más. Vemos chicos o chicas que empiezan a cortarse ellos mismos para tratar de canalizar cosas que saben que no hicieron bien, o por cosas que han pasado en su vida. Una manera de pronto de canalizar esa culpa es a través de esas conductas. Hay quienes utilizan unas estrategias adecuadas, y esas estrategias adecuadas están orientadas a la reparación directa o indirecta de aquella persona, de aquello que hicieron que no estuvo bien. Y hay quienes empiezan a realizar conductas de altruismo, y usted los mira haciendo cantidades de cosas, pero realmente necesitamos nosotros al Altísimo para poder nosotros verdaderamente perdonar. No es fácil perdonar, es sencillo decirlo en la teoría. Cuando yo viví una infancia y una adolescencia de tantas cosas, para ella es fácil venir a decir eso, pero para mí, que fui quien lo viví, es muy difícil. Cada vez que le veo el rostro a esa persona, cada vez que percibo un aroma, un olor, me evoca ese recuerdo de esas cosas dolorosas que viví. Cada vez que veo a mi hijo, es verle la cara a esa persona que tanto daño me hizo. Oh, claro, muy fácil. No, yo sé que no es fácil. Pero cuando uno está lejos de Dios, cuando se está cerca de Dios, es posible. Dios hace todo tan diferente. Y la Escritura es inspirada por Dios. Y lo que ahí está para ejemplo de nosotros. Y ahí tenemos nosotros ejemplos como José. José vivió situaciones difíciles. Uno empieza a leer la historia de José y quizás llora leyéndola. Y si la asocia a cosas de la vida de uno, entonces llora un poco más. José prácticamente fue desterrado de su casa, de su papá que le amaba tanto. A una edad bastante temprana, José fue maltratado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, nuevamente fue vendido, fue calumniado y fue preso sin justa causa. Y cuando uno empieza a leer todo eso se conmueve, pero yo me conmuevo mucho cuando leo eso. Y esto dicen en Génesis capítulo 39, el verso 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El verso 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¡Qué bonito! Han pasado cosas duras y yo no puedo evitar ya nada porque ya eso ocurrió. Pero yo experimento en medio de todo cómo el amor de Dios, su misericordia ha sido tan propicia a mi vida. Cómo viví aquello tan duro, tan fuerte, pero el Altísimo estuvo ahí para mí. Cuántas cosas fuertes que creíamos que Dios no estaba, pero Él siempre ha estado ahí. Y sabes que lo bueno que sigue ahí,
con nosotros, está en nosotros. Mire la actitud de José. Se da el nacimiento de sus dos hijos, los dos hijos de José, Génesis capítulo 41. Al uno le coloca Manasés y al otro le coloca Efraín. Yo miro en Segunda de Crónicas, creo que es capítulo 4, verso 9. Ese capítulo 4 habla de la genealogía. El uno es hijo del otro, el otro es hijo del otro, el otro es hijo del otro. Y uno empieza como a veces a aburrirse cuando empieza a leer genealogía. Pero si está ahí por algo será, ¿verdad? Pero se detiene cuando llega al verso 9. Y en el verso 9 nos habla de Jabes. Y dice que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes porque lo dio a luz en dolor. Vemos una madre colocándole un nombre de Jabes porque lo asocia que lo dio a luz en dolor. ¿Por qué te colocaron ese nombre que te colocaron? Porque así se llamaba tu abuelito, así se llamaba tu abuelita, así se llamaba tal persona. El mío me lo colocaron porque nací en el año 81, en el mes en que se casó la princesa Lady Diana. Yo me imagino que me vieron muy bonita y dijeron, esta pela hay que ponerle un nombre así de bonito. Y por eso me colocaron ese nombre. ¿Por qué te colocaron el tuyo? ¿A qué lo asocian? El de Jabes asociado al dolor, a mi juicio. Pero mira la actitud de José. Aquí no es tan importante como lo es la decisión que nosotros tomemos. Lo que vivimos, eso no es tan importante como la decisión que tomemos con aquellos que vivimos. Y José, ¿sabes qué? Al uno le coloca a Manasés. Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No le colocó Manasés porque es que pasé mucho trabajo, porque es que fue terrible, me acordé de mi papá y sufrí mucho, ahora tenga ese nombre por eso. No, Dios me hizo olvidar. Solo Dios, porque esta mente ha vivido tantas cosas. Hemos experimentado tantas violencias. Colombia ha experimentado tantas manifestaciones crueles de la violencia, que eso ha tenido que dejar quizás muchas huellas, pero nos encontramos con el amor más grande. Nos encontramos con el dueño de la misericordia. Nos encontramos con esa misericordia que son nuevas cada mañana. Nos encontramos con el autor de la vida. Nos encontramos con el que un día se hizo carne y dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo disfrutásemos de ese amor tan grande. Nos encontramos con Él, oh Santo. Al otro le colocó Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué lindo, ¿verdad? Dios me dejó allá postrado. O Dios me dio lo que me iba a dar, pero me lo dio ahí muy sufrido, muy no sé qué. Eso fue ella regañadiente, ahí fue como rogándole, no. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si yo hoy recuerdo cosas de mi pasado, si hoy digo que vendí dulce en los buses, que digo que vendí esto, que vendí aquello, que pasé a hacer esto, ya no lo recuerdo con tristeza. Ya lo tengo que recordar con mucho agradecimiento de mi Señor, cómo me sacó del montón y dijo, tengo planes contigo. Y no solamente estaban ahí, era mucho más atrás. Porque cada vez que intenté hacerme daño, no hubo un pensamiento de una mamá diciéndome, cuando presentes tal cosa, no vayas a intentar hacerte daño. No, mi familia no sabía lo que pasaba dentro de mi mente. Pero dentro de mi mente habían deseos de no vivir más e intentar hacerme daño. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no surgió? ¿Por qué eso no prosperó? Oh, es que el Altísimo se había trazado planes. Por eso es que tú estás vivo, porque Él vive y se trazó planes contigo. Génesis capítulo 45, el verso 5.
y 6 en adelante dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis capítulo 50, el verso 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Qué actitud de él frente a sus hermanos? Si se parece a la nuestra frente a aquellos que nos han hecho daño con su conducta, o somos de los que le recriminamos cada vez que podemos a esa mamá porque no nos crió, a ese papá porque fue muy indolente, a esos hermanos porque nos hicieron una cosa y otra. O somos de los que todos los días le recriminamos a la pareja aquello que hizo que no estuvo bien. Le recriminamos a los hijos o los hijos a los padres por cada cosa. ¿Cuál es nuestra actitud? Si a los que a Dios aman todas las cosas le ayudan a bien, todo lo que ha pasado en nuestra vida ya no podemos cambiarlo, pasó, pero sí podemos tomar una decisión hoy. O dejo que eso siga ahí haciéndome más daño, o decido soltar. No es fácil, pero cuando llego a Él, solo Él. Pueden haber muy buenos especialistas en el campo de la conducta humana. Pueden haber gente con muchas maestrías, doctorados y demás, pero ninguno podrá hacer algo como lo puede hacer el Señor. Pueden haber algún tipo de ayuda, puede haber algo que ayude a tratar de mejorar las cosas, pero el Altísimo es el único que hace milagros. Se necesita economía para pagar ese buen especialista. Se necesita crear una adherencia a ese proceso. Para crearla se necesita incluso muchas veces una red de apoyo familiar que lo motive a uno a continuar en el proceso. Y nada garantiza que al final sea un éxito total. Pero el Altísimo no está sentado ahí en una oficina y poniéndonos en fila a esperar. No tiene un horario de oficina de 8 a 12, de 2 a 6. No empieza de pronto a considerar cómo está el vestido, si está bien, si no está mal. O sea, a medianoche hablamos con Él. En la madrugada hablamos con Él. Haciendo un oficio hablamos con Él. Caminando hablamos con Él. En todo momento podemos hablar con Él. No nos cobra un peso y Él sí hace milagros. Qué Dios tan grande el que tú y yo tenemos. Parábola del hijo pródigo, San Lucas capítulo 15. Aquí miramos el verso 17, dice: y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios ha hecho tanto por ti y por mí, pero parece ser que nos cuesta perdonar a nuestro hermano. Nos cuesta perdonar lo que hizo ese esposo, lo que hizo esa esposa, lo que han hecho esos hijos, lo que han hecho esos padres, lo que me hicieron aquí, lo que me hicieron allá. Y entonces prefiero seguir anidando en mi corazón una cantidad de sentimientos negativos que me han llevado a estar como si estuviese encadenado, donde no puedo disfrutar de esas bendiciones del Altísimo. No disfruto con libertad porque estoy ahí encadenado. Pero qué bendición poder saber que hemos llegado a los pies del Señor Jesús, y el Señor Jesús nos ha dado de esa libertad que solo Él da. La Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy somos libres porque Él nos ha hecho libres, y esa libertad nos tiene que llevar a nosotros a perdonar. Y es que no nos equivocamos nosotros. Es que nosotros no hacemos cosas que no están bien. Es que solo nos quedamos concentrados en lo que los demás nos hicieron. ¿Y cuánto daño hemos hecho nosotros? Hemos hecho daño, pero estamos interesados en solo resaltar lo que nos hicieron a nosotros. Y lo bueno es que hemos hecho, pero cuando hemos llegado al Señor hemos encontrado una actitud tan diferente. Pero cuando llega y vivimos y experimentamos en nuestras relaciones, nos volvemos indolentes, crueles. Oh, aleluya, Dios nos ayude. Génesis capítulo 27, el verso 30 al 36 nos habla, en adelante nos habla de Esaú. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Y el verso 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Oh, pero mira lo que dice más adelante, el verso 33, el capítulo 33, del verso 1 al 4 dice: alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces se repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Qué hermoso, ¿verdad? Oh, yo no sé con qué carga vinimos nosotros. Yo no sé con qué maleta llena de cosas, pero cuando nosotros
ofrenda desde el día que empezaste a caminar en este camino de salvación. Empezaste a servirle al Señor. ¿Cómo es que ahora no perdonamos? ¿Cómo es que si nos cuesta, no buscamos quien verdaderamente nos puede ayudar? ¿Cómo es que hemos tomado la decisión de seguir así como si nada pasara y hacernos como los locos? Pero cada vez está más compleja las cosas. Y se está viendo que entre más pasa el tiempo, los vínculos afectivos se van debilitando en la familia. Y la familia está como cada quien por su lado. Tarde que temprano eso terminará acabándonos a todos. Y nos volvemos como, no sé, como inconscientes de cosas y reclamamos bendiciones y decimos: ¿dónde está Dios que todavía sigo en estas? ¿Dónde está Dios que nada que veo avances? ¿Dónde está Dios? Y solo nos convertimos en quienes reclaman y piden, reclamando con una actitud altiva, pero no empezamos a reflexionar cómo es que estamos viviendo nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se necesitan dos condicionantes, juntos y en armonía. Y al final del texto dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esa bendición del Altísimo es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Oh, aleluya. El Señor sanó a mucha gente. El Señor te puede sanar a ti en esta mañana y puede darle sanidad a tu familia. El Señor me sanó a mí, también te puede sanar a ti. Ese Dios que tú y yo tenemos no está pintado en la pared. Ese Dios que tú y yo tenemos no es de yeso, no es de metal. Ese Dios que tú y yo tenemos está vivo. Sí, se hizo carne, sí, Él murió en su humanidad, pero al tercer día resucitó y tú y yo no estamos solos. ¿Quién te dijo que estabas solo? Es que yo siento que cada vez es más fuerte lo que vivo. Estoy muy afligido. Pues en el mundo tendráis aflicciones, dice la palabra. Ya nos los había advertido el Señor a través de su palabra. Pero dice: confía, yo he vencido al mundo. Usa tu armadilla en tu cabi, Aramaúshaba. Ushabacana maki. Lo que pasa es que hemos decidido escuchar a quienes dicen: no sea bobo, deje de estar perdonando, deje de estar ahí, déjelo allá, que pague por lo que hizo. No, tenemos que ser sabios. Oh, aleluya. Yo voy a acercarme al Altísimo, que el Altísimo me sane. Si me sana, toda mi familia puede experimentar sanidad. El Señor sanó al endemoniado gadareno. Nadie podía hacer nada por él. Desmenuzaba todo. Para la ciencia él no se podía hacer nada por él. Pero un día se encontró con el Altísimo y Dios se encargó de hacer el milagro. El Señor sanó a la hija de Jairo, sanó a la mujer que tocó el manto de Jesús. 12 años sufriendo, más de 12 años sufriendo por eso, pero un día se cansó. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo lo tocar. Y lo tocó y fue libre de aquel azote. ¿Por qué no creer que en esta mañana, cuando ya quizás alguien siente que ya no da más, quizás cuando alguien siente que todo está acabado, alguien diga: si tan solo tocar el borde de su manto? El Señor sanó al ciego Bartimeo. El Señor hizo grandes cosas.
Pero si hay algo que tenemos más claro es lo que ha hecho en nosotros. Anoche fui a los 15 años de mi hermana menor. Yo soy la mayor. Y toda chica a los 15 lo que quiere, la mayoría, algunas, que se lo festejen. Y yo decía, yo quiero dos cosas para mis 15, un juego de cuarto o una moto. Y ninguna de las dos llegaron, nadie se acordó de mis 15. Nadie, ese día llovió, yo no era cristiana obviamente. Entonces yo pensaba que, como llovió mucho, yo pensaba que si uno colocaba la escoba mirando para arriba, iba a dejar de llover. Y yo cogí traperos, escobas y todo lo echaba para arriba. Pero siguió lloviendo. Y sabes, la que me sigue le festejaron sus 15. Y anoche fui a la menor. Y cuando empezaron a cantar lo que cantan ahí y van a cambiarle las zapatillas, yo fui a mirar de cerca a ver qué pasaba conmigo. Y sabes, no sentí rabia. Sentí una emoción. Era como si viera reflejado en lo que mi papá estaba haciendo con mi hermana en mí. No hubo quien me cambiara zapatillas ni nada de esa cosa, que nadie se acordó. Pero sabes, Él se acordó de mí. Se acordó de ti. No pudieron dar la espalda, pero Él se acordó de ti. No hubo un padre y una madre, pero Él se acordó de ti. No hubo quien te diera un consejo, pero Él se acordó de ti. No hubo quien te acompañara en esas fechas especiales, pero Él se acordó de ti. No hubo quien pudiera hacer algo por ti, pero Él se acordó de ti. Qué emoción tan grande saber que Él se acordó de nosotros. Pero yo no podía perdonar a mi padre, pero Él se acordó de mí. Y hoy doy gracias por cada momento vivido. Hoy doy gracias por lo duro. Hoy doy gracias por lo cruel. Hoy doy gracias por todo lo hermoso, porque todo me ayudó para bien. Ina kona mavisha no kani mavuziba mufuka mivuri bivajina mawuzika mufushi divoni mawushi bana mawusha bakan murabakana mavishi bakana magusiba divakani mavishi bakana mavi. Basta de quejarte. El Altísimo puso el chulito para que pasara. Basta de buscar culpable. El Altísimo dijo que pasara. Ahora en esta mañana el Altísimo quiere sanarte. Y yo no sé si hay alguien que quiera que Dios lo sane. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí está Jesús. Y yo no sé si estés cansado o cansada, o te has resignado a seguir viviendo con eso ahí.
jóvenes, yo les invito respetuosamente a que si quieren que Dios haga algo, si quieren ser un verdadero referente, en esta mañana se humillen. ¿Dónde están esos adolescentes? Invito a todos los adolescentes, vengan, vamos a arrodillarnos. Vamos a arrodillarnos.